todo es posible. Solo cree. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por cada una de tus misericordias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has provisto un trabajo, un hogar, Señor. Has dado, Señor, cada una de las cosas que necesitamos. Ahora, Señor, venimos para que tú hables, Señor, a cada corazón y nosotros podamos comprender, Señor, el plan divino tuyo, Dios, que no somos cualquier clase de gente, sino que tú tienes un plan para con cada uno de nosotros y que nosotros podamos verlo, Señor, y podamos aceptarte a ti, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, que nosotros podamos ponernos al lado de tu palabra antes que cualquier otra cosa, Señor. También pedimos que tú nos perdones, Señor, si te hemos ofendido, Dios, porque somos humanos y a diario cometemos errores, Señor, pero venimos ante ti para que tú, Señor, seas misericordioso con cada uno de nosotros. Señor, pedimos que cuando abramos estas santas escrituras, Señor, que tú es el contexto de cada una de ellas, porque nosotros humanamente solo podemos tomarlo como un periódico y leerlo, pero si tú no estás en medio de tu pueblo, Señor, todo será en vano. Señor, ahora pedimos que tú des la unción correcta y que tú apartes todo espíritu contrario, Señor, y podamos nosotros gozarnos, Señor, en tu palabra. Señor, así nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga una vez más. ¿Cuántos están contentos? Amén. Debemos de estar contentos de que Dios nos ha dado una oportunidad más de poder venir a su casa, adorarle, alabarle, a traerle nuestro presente, porque eso somos nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Tan solamente, si nos ponemos a ver, somos un puñado de barro, ¿verdad? Que Él tomó y nos formó. Y nosotros tan solamente venimos a servirle a Él. Vamos a ir a su palabra, al libro de Amós. El capítulo 1. Mientras lo encuentran, quisiera compartirles un extracto. Dice: hay algo acerca de los hombres y las mujeres que ellos desean ser el uno como el otro. Y solamente ha habido un hombre que vivió sobre la tierra, que fue nuestro ejemplo, y ese fue aquel que murió por todos nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el ejemplo perfecto de lo que deberíamos de ser. Siempre estaba en los negocios del Padre y haciendo aquello que es correcto. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Amós 3, 1. Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare?
¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Pueden tomar sus lugares, que el Señor Jesucristo sea añadiendo la bendición a su palabra. Quisiera leer otro versículo en Marcos. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esta fue la comisión que Dios le dio a los apóstoles, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio por todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es totalmente cortante, ¿verdad? No podemos esperar que la palabra de Dios sea algo suave, porque dice que la espada de Dios es como una espada, ¿verdad? Que entra hasta los tuétanos y parte todo y nos muestra en qué estamos mal y en qué estamos bien. Y así como la palabra de Dios es salvación para algunos, es condenación para muchos. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un gloria a Dios? Quisiéramos hablar algo referente o un tema que llevó el Espíritu Santo: amnesia espiritual. Amén. Amnesia espiritual. Entonces, la palabra amnesia, dice en el diccionario, es un trastorno del funcionamiento de la memoria durante la cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Amén. Entonces, eso es la amnesia, cuando nosotros no podemos recordar algo con anterioridad. Porque para haber algún conocimiento, entonces tiene que haber algún evento, ¿verdad? Entonces, no podemos recordar algo que no hayamos vivido. Entonces, nosotros entendemos por la palabra de Dios que fuimos una vez expuestos en eternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Fuimos expuestos en eternidad y no lo recordamos. Entonces, la iglesia, dice el Espíritu Santo, cayó en amnesia, ¿verdad? No recordamos eso, pero estábamos allá en los lomos de nuestro Padre. Y vinimos y fuimos expuestos acá para llevar un plan. Entonces, cuando nosotros queremos comportarnos diferentes a lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos en amnesia. Dice, porque un hijo de Dios vino para cumplir su palabra. Entonces, cuando usted no cumple su palabra, entonces usted tiene amnesia o simplemente nunca fue expuesto allá atrás. Amén. Entonces, o estuvimos allá atrás o tenemos amnesia. Alguna de las dos. Entonces, Dios, la manera como Dios quiso traer a su iglesia, dice, fue a través de la revelación.
Entonces, muchísimas iglesias y cada una reclama tener el Espíritu Santo, cada una reclama tener la verdad. Amén. Dice, pero fue a través de la revelación. Yo creo que todos lo sabemos. Dice, Pedro, estaban allí todos los discípulos y el Señor Jesucristo dijo, ¿quiénes dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Amén. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es la iglesia de Dios? Amén. Entonces, algunos dirían, bueno, tú eres Juan o algún profeta, y ellos comenzaron a sacar muchísimas conclusiones. Y quizás si lo fuera preguntado al mundo, entonces hubieran dicho, tú eres Belcebú, príncipe de los demonios. Amén. Pero Pedro tenía la revelación y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, bienaventurado. Amén. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros entendemos que es a través de la revelación. Dice el Espíritu Santo, tener amnesia es algo horrible. Amén. Tener amnesia es algo horrible, porque la persona no sabe quién es. Dice, quizás la amnesia en un estado físico puede ser a través de un golpe, o dice el Espíritu Santo, los soldados contraían amnesia. Amén. Dice, quizás por los traumas que ellos vivían y en ese conflicto en el cual ellos mantienen, entonces ellos adquirían amnesia. Dice, pero lo espiritual es algo horrible. Dice, esa persona quizás él no sabe quién es su padre, no sabe quién es su madre, no sabe si está casado o no. Él no sabe si tiene hijos, no sabe nada, ¿verdad? Entonces dice, es igual en la vida cristiana. Dice, cuando un creyente adquiere amnesia, entonces él no sabe de dónde viene. Amén. ¿Cuántos saben de dónde vienen? Quizás algunos podríamos decir, bueno, yo nací en tal año, ¿verdad? Y yo vengo de la familia tal. Pero no es así, ¿verdad? Cuando usted puede comprender el plan de Dios, entonces usted sabe que usted nunca tuvo principio, ¿verdad? Porque si usted hubiera tenido un principio, entonces tendría que tener un final. El infierno tuvo un principio, por eso va a tener un final. Pero los hijos de Dios no tienen un principio. ¿Y para qué nosotros estamos aquí? Amén. Entonces la gente podría decir, bueno, no sé, ¿verdad? Quizás venimos para hacer plata, quizás venimos para formar una familia y todo eso está bien. Amén. Pero hay algo más grande. Nosotros vinimos para mostrar de que Dios existía. Amén. Porque si no fuera sido por nosotros, entonces Dios no fuera Dios. Porque Él necesitaba de nosotros, ¿verdad? Él necesitaba que usted viniera y le alabara. Él necesitaba que usted viniera y le adorara. Él necesitaba que usted se enfermara para Él venir y sanarlo. Él necesitaba que usted estuviera perdido para Él venir y salvarlo. Todo eso Dios lo necesitaba. Entonces vamos comprendiendo y vamos recordando, ¿verdad? A qué nosotros vinimos. Nosotros no podemos tener amnesia espiritual. Dice, ahora el comportamiento de las personas, ese comportamiento inmoral es porque tienen amnesia, porque no saben, ¿verdad? No saben que están ciegos, desnudos, desventurados. Dice, esa fue la condición de la iglesia de la Odisea. Estaban, ¿verdad? Pobres y desventurados, pero ellos creían que no necesitaban de Dios. Dice, esta es la condición de la iglesia de hoy en día. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios? Entonces vemos que Amós, dice, fue un profeta que fue enviado allí a la ciudad de Samaria. Dice, era una ciudad que estaba totalmente rica. Dice, tenían todo.
Samaria, dice, era una ciudad turística como lo es Hollywood o Miami, una gran ciudad, así lo dice el Espíritu Santo. Dice, en esa ciudad sobreabundaba el pecado. Dice, pero llegó un hombrecito allí con así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Y sabemos nosotros que así dice el Señor solo lo puede tener un profeta. Cuando un profeta dice así dice el Señor, entonces eso se tiene que cumplir. Por eso cada profeta que vino con así dice el Señor y ninguna palabra de la que ellos dijeron erró. Amén. Entonces nosotros hemos olvidado de cuál fue el plan de Dios. Entonces cuando ese hombrecito llegó allí para condenar a esa ciudad por su pecado, dice, ellos se habían ido totalmente al pecado. Dice, Israel se olvidó completamente de a dónde Dios los había levantado. Dice, Israel se olvidó de todos los beneficios que Dios le había dado. Dice, Dios los puso a ellos allí como unos hijos consentidos. Dice, les dio todo. Dice, ellos tuvieron casas que ni siquiera edificaron. Tuvieron pozos que ni siquiera cavaron. Tuvieron todo. Dice, cuando ellos eran pobres, entonces cumplían la ley de Dios. Dice, pero cuando ellos fueron una ciudad rica, entonces se olvidaron de todo lo que Dios le había dado y llegaron a ser un pueblo inmundo. Amén. Entonces iba Amós a condenar a esa ciudad. Dice, ¿qué nosotros le recibiríamos a Amós en este tiempo? Amén. ¿Será que nosotros recibiríamos a Amós en este tiempo? Dice, esto fue durante el tiempo de gran prosperidad en Samaria. Israel había prosperado. Ellos realmente se habían ido tras el mundo y habían prosperado. La prosperidad no siempre es señal de bendiciones espirituales, sino que a veces es lo contrario. La gente piensa que tal vez hay que poseer muchos bienes materiales y eso muestra que Dios lo está bendiciendo a uno. Eso no es verdad. A veces es lo contrario. Amén. Entonces vemos que esa ciudad había sido bendecida en gran manera. Pero cuando Amós llegó allí, dice que él comenzó a entrecerrar sus ojos. Dice, ¿por qué? Porque era demasiado pecado. Dice, las mujeres viviendo inmoralmente como lo viven hoy en día. Usted podría imaginarse a un profeta de Dios llegando a esa ciudad. Dice, esas mujeres eran mujeres israelitas. Dice, es cuando se les dio la promesa de que una virgen concebiría, entonces dice que todas esas jovencitas comenzaron a alistarse porque no sabían en qué mujer iba a venir el Mesías. Amén. Dice, pero ellos cayeron en amnesia y olvidaron eso y las mujeres se fueron a tal grado de inmoralidad. ¿Cómo podría venir Dios mismo allí en ese momento? Entonces Dios tenía que condenar a esa ciudad. ¿A través de qué? A través de un profeta. Dice, ellos tenían que arreglarse, así como cuando Dios envió a Jonás, ¿verdad? Ellos tenían que arreglarse porque ese era el profeta, ese era el hombre que Dios había enviado para esa edad. Y nosotros nos hemos olvidado de qué es la iglesia cristiana. Amén. ¿Sobre qué está fundada la iglesia cristiana? Dice, y ahora encontramos en esta ciudad que había entrado en decadencia moral. Los predicadores temían mencionar algo al respecto, pero tenían a este hombrecito que venía por el monte. Venía a declararles, así dice el Señor, limpien esto o ustedes irán en cautiverio. Y vivió para ver los días del cumplimiento de su profecía. Él profetizó en los días de Jeroboam segundo que de todas formas solo fue un desterrado y él favoreció a las otras naciones
Y este pequeño Amós profetizó y se les habló y dijo: el mismo Dios que ustedes reclaman servir, Él los destruirá, y lo hizo. Amén. El mismo Dios que la gente reclama servir, ese mismo Dios los destruirá. Dice el Espíritu Santo: me pregunto si nosotros le recibiríamos ahora. Amén. Si viniera el Espíritu Santo, ¿le recibiríamos ahora? Sabemos nosotros que el Espíritu Santo vino. Amén. Y está en medio de nosotros diciéndonos qué está bien y qué está mal. Dice, si Él viniera, si nosotros cooperaríamos con Él, le haríamos lo mejor de nosotros, le brindaríamos nuestra atención, nos arrepentiríamos si nos dijera que debemos regresar a la palabra del Señor y hacer como dijo el Señor. Amén. ¿Será que nosotros sí haríamos eso? Lo que pasa es que tan solamente venimos a ser como esos patos, ¿verdad? Que el agua les cae, pero no pasa nada, ¿verdad? Tan solamente se sacuden un poquito y no pasó nada, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo y la gente no pasó nada. La gente lo vio, muchos se rieron y no pasó nada. Pero vemos que todo eso tendrá que llegar a juicio. Dice, él indudablemente arrasaría eso con todo lo que hubiera en él, porque tendría él así, dice el Señor, y no pudiera hacer otra cosa aparte de esa. Amén. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted no puede hacer otra cosa diferente, ¿verdad? Que servirle a Él, porque es un gen que está dentro de usted. No es algo que usted tiene que manufacturar, ¿verdad? No es algo que usted hace forzosamente. Sabemos que todos los días venimos y estamos peleando, ¿verdad? Todos los días nosotros venimos y tenemos errores. Todos los días venimos y le fallamos a Dios. Pero hay algo dentro de nosotros, ¿verdad? Hay algo dentro de nosotros que nos está jalando hacia esa vida espiritual. Nos está jalando hacia esa vida eterna. Porque fuimos eternos y volvemos a la eternidad. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? No somos cualquier clase de gente. Bueno, cuando usted mira una ciudad y mira un pueblo, usted mira una iglesia y ve un pueblo que está tan alejado de Dios, no queda más que diagnosticar sino pecado. Y la paga del pecado es muerte. Se está muriendo. El diagnóstico prueba lo que es. Vean, cuando la gente se aparta de Dios y no escucha la palabra, no siente más deseo por la palabra. Entonces hay un diagnóstico para eso. El alma que pecare, esa alma morirá. Amén. Esa alma morirá. Cada ser humano se nos dio un alma. Amén. Dice, nosotros nos podemos identificar en la raza humana por tener un alma. Amén. Dice, los animales no tienen un alma, pero nosotros venimos de esa vida animal. Dice, ellos son mamíferos igual que nosotros, ellos tienen sangre caliente igual que nosotros. Dice, pero ellos tan solamente se guían por instintos. Pero nosotros tenemos un alma, ¿verdad? Y nosotros tenemos que responderle a Dios por un alma. Amén. Entonces, el alma que pecare, esa alma morirá. La incredulidad lo separa a usted de Dios. Eso es exactamente cierto. Amén. La incredulidad hacia la palabra de Dios nos separa, ¿verdad? Eso fue lo que pasó allí con Eva. Dice, ella descreyó la palabra de Dios y la separó. Amén. Dice, esa fue la muerte, porque muerte es una separación. Dice, ahora esta amnesia se nos dice que se provoca que uno llega a una condición en donde uno mismo no puede identificarse. Amén. Cada uno de nosotros debemos de identificarnos ¿con qué?
con la palabra de Dios, ¿verdad? Usted no puede decir que es un cristiano y negar la palabra de Dios. No podemos decir que somos cristianos y querer hacerlo del mundo. Dice, Israel llegó a desear al mundo. Dice, Israel fue esa elegida. Dice que Dios no miraba otra familia diferente a Israel. Dios no tenía su mirada puesta en los demás, solamente allí en Israel. Dice, ella era como esa niña que estaba allí sentada sobre su sangre y él fue y la cogió y la limpió. Eso era Israel para Dios. Dice, no quise tomarte así como la gallina toma sus polluelos y abrigarte, pero no quisiste. Amén. Dice, Israel quiso parecerse al mundo. Entonces, cuando Israel se quiso parecer al mundo, entonces dice que rechazaron al profeta que había en ese tiempo. Amén. Dice, rechazaron a Samuel. Dice, Samuel era el hombre que Dios había puesto para ellos. Entonces Samuel les preguntó, ¿acaso he hecho algo incorrecto? ¿Acaso he tomado dinero que no debía? ¿Acaso he profetizado algo que no se cumpliera? Amén. Quizás esas son las preguntas para un cristiano, ¿verdad? ¿Acaso Dios no ha cumplido su palabra? Lo que pasa es que nosotros nos hemos olvidado de quién es Dios. Y hemos llegado a una amnesia espiritual, solamente de ires y venires. Dice, ¿por qué una persona hace lo incorrecto? Tan solamente porque tiene amnesia. Dice, el pueblo de Israel querían una cosa diferente. Dice, ellos querían parecerse al mundo. Usted no puede parecerse al mundo porque Dios tomó una iglesia diferente, una iglesia santa. Dice, Dios va a levantar una iglesia santa, porque Él dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, si usted no predicara, si cada uno de ustedes no viviera una vida correcta, entonces Dios mismo levantaría de las piedras un pueblo. Amén. Dios puede hacer eso. Dios puede levantar una iglesia aún de las piedras si usted y yo no deseamos creerle. Amén. Pero Dios va a levantar una iglesia porque fue la promesa que le dio a Abraham. Dice el Espíritu Santo, aún en eso usted tiene que identificarse. Usted tiene que identificarse con Abraham. Amén. Y ahora, y otra cosa que la causará en la gente es estar en dos opiniones. Algo que causará amnesia, estar en dos opiniones. Eso causará amnesia y lo llevará a una condición donde usted en realidad, lo que le habrá pasado, usted habrá perdido su razonamiento, habrá perdido la mente. Usted no sabe quién es, usted no puede identificarse, puede caminar, comer y todo eso, pero sin embargo no puede identificarse. Usted tiene su educación académica, es la misma educación que tenía, pero usted no sabe de dónde provino, usted no sabe quién es, dónde pertenece. Eso es amnesia, así se nos ha dicho. Por eso el Espíritu Santo predicó el conflicto entre Dios y Satanás. Amén. Dice que cuando esta primera pareja estaba allá en el Edén, entonces Satanás tenía que mostrarle algo más hermoso que la palabra de Dios. Entonces trajo un razonamiento. Amén. Y cuando usted y yo comenzamos a razonar la palabra de Dios, entonces entramos en dos opiniones. Amén. No sabemos qué es verdad. ¿Cuál es lo correcto, verdad? ¿Qué está errado y qué está bien? Entonces eso causa una amnesia, ¿verdad? Entonces el razonamiento de la palabra de Dios, cuando usted ve algo y usted dice, bueno, eso no está conforme a la palabra de Dios. Entonces eso muestra que usted está totalmente perdido. Dice,
con tantas iglesias, con tantos ismos, entonces la gente ha llegado a una total incredulidad. Amén. Hay tantas clases de opiniones que la gente ya no sabe qué creer. Por eso era necesario que Dios viniera a restaurar. Por eso era necesario que Dios viniera y trajera un profeta. Y eso llegó a ser algo que no cabe en la mente de nadie. Amén. ¿Por qué? Porque la gente está en amnesia. No puede recordar que Dios levantó a un pueblo a través de profetas. Y en Amós 3:7 dice, no harán nada, ¿verdad? Porque no harán nada sin que lo revele primero a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? No podemos quitar esa porción de la palabra de Dios. Esa porción de la palabra de Dios sigue siendo verdad. No iba a hacer nada, ¿verdad? En este tiempo, Él no haría nada sin que primero viniera y revelara el plan de Dios. Y cuando usted viene y comprende todo, ¿verdad? Por eso cuando usted comienza a leer, la simiente de Dios es la palabra de Dios es la simiente original. Amén. Entonces usted comienza a comprender todo y comienza a abrirse todo el panorama. Amén. Entonces comenzamos a recordar. Es tan bonito cuando uno comienza a ver el plan de Dios. Quizás uno antes tan solamente podía ver hasta cierta parte, pero dice el Espíritu Santo, podemos ver desde los barandales de la eternidad, desde que los santos alababan allá. Amén. Por eso el profeta de Dios siempre hacía la pregunta, ¿es usted cristiano? Amén. Está en muchísimos mensajes, ¿es usted cristiano? Y decía, algunos decían, bueno, quiero que entienda que yo prendo una veladora todas las noches. Dice, eso no es ser cristiano. Quiero que usted entienda que yo soy un americano. Eso no es ser cristiano. Amén. Israel fue levantada para ser un pueblo santo, igual que los Estados Unidos, ¿verdad? Fue levantado por hombres cristianos. Pero eso no significa que los estadounidenses sean cristianos. ¿Es usted cristiano? Amén. ¿Cuántos son cristianos en esta tarde? Dice el hermano Branham. Y yo le dije, yo pertenezco a la denominación más antigua que hay. Amén. ¿Cuántos pertenecen a esa denominación? Y ella dijo, ¿qué denominación es esa? Yo dije, esa es la que fue organizada antes de que el mundo fuera organizado. Amén. Ahora sí ve, podemos entender y podemos recordar, está allí en el mensaje el rey rechazado. Dijo ella, que yo no creo conocer esa. Amén. Muchas veces la gente le pregunta, bueno, ¿y a qué denominación usted pertenece? ¿A qué iglesia usted pertenece? Porque cada uno de nosotros queremos tener un título, ¿verdad? Cada uno de nosotros queremos tener un título que mostrar. Yo pertenezco a tal iglesia, la más grande. Amén. Pero no es de esa manera. Dijo, yo no creo conocer esa. Ella dijo, yo pertenezco a cierta iglesia. ¿Es esa organización? Yo dije, no señora. Esa organización apenas tiene cerca de 200 años. Pero esta organización comenzó cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban los hijos de Dios, cuando ellos vieron la venida del Salvador a redimir la humanidad. Amén. Desde ese tiempo nosotros fuimos hijos e hijas de Dios. Y debemos de mantener en una buena actitud. Una actitud de un cristiano, ¿verdad? Un cristiano no anda achicopalado. Un cristiano sabe para dónde va. Así como ese hombrecito o ese esclavo que estaba allá cautivo. Dice, y fue ese señor a comprar o a cambiar esclavos, ¿verdad? Y cuando él llegó allí y vio que había un gran lote de esclavos, y él deseaba comprar uno. Amén. ¿Cuántos conocen la historia?
Él deseaba comprar un esclavo. Dice, y comenzó a verlos todos como tenían que venir y azotarlos, ¿verdad? Tenían que azotarlos para que ellos trabajaran. Tenían que azotarlos para que ellos hicieran las cosas bien. Dice, pero había uno allí que era diferente. Dice, quizás él estaba en mejor estado físico. Él no parecía ser un esclavo. Entonces él le dijo, bueno, yo quiero comprar ese esclavo. Amén. No, ese no está en venta. ¿Acaso le das mejor alimento que los demás? No. Quizás duerme mejor que los demás. No. Entonces, ¿por qué es tan diferente? Amén. Quizás nosotros venimos y la gente tiene que ver algo diferente. ¿Acaso es que Dios lo bendice más? No. ¿Acaso es que su educación es mejor? No. ¿Acaso es que sus papás son algo extraterrestres? ¿Amén? No. Es que tan solamente él era el hijo del rey. Dice, ese hombre dice que de donde él vino, de allá del África, su papá es el rey de una tribu. Entonces él siempre mantiene su mentón en alto, siempre su pecho está erguido, porque él sabe de dónde vino. Dice, él no tenía amnesia, él sabía de dónde había venido, él estaba en una condición deplorable, él tenía que trabajar sin siquiera pagarle, pero él sabía de dónde venía. Quizás venimos y somos expuestos acá y tenemos muchísimos problemas, pero sabemos para dónde vamos. No somos cualquier clase de gente, solamente que lo hemos olvidado. Pero venimos a recordar la gracia de Dios. Por eso necesitamos, quizás todos sabemos esto, nada nuevo, ¿verdad? Pero necesitamos venir, que el Espíritu Santo nos diga, usted es un hijo mío. Amén. Yo lo conocí desde allá atrás y lo escogí para que usted fuera salvo. Entonces usted tan solamente puede agradarle a Él por amor. Amén. No por un sacrificio, sino por amor. Cuando usted entiende el plan de Dios, entonces en usted no hay sino amor, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo soy predestinado y no me puedo perder, pero yo le sirvo por amor. Amén. Esa es la diferencia. Cuando usted dice, yo soy predestinado y no me pierdo y hago lo que quiera, entonces ni siquiera hay en amor en usted. No ha habido nada. Quizás no hay amnesia en usted porque nunca hubo nada para que usted tuviera un recuerdo de ello. Amén. Ese es el plan de Dios. Eso es tan fácil hoy. Y nosotros olvidamos en ocasiones lo que es la iglesia cristiana. Nosotros actuamos como el mundo. Eso muestra que tenemos amnesia espiritual porque ustedes no se comportan como los cristianos. Ustedes se portan como el mundo, reciben el corazón del mundo y eso causa esto. Amén. ¿Por qué? Porque recibimos el mundo, ¿verdad? Debemos de siempre de separarnos, porque Él trajo una voz de aclamación. Dice, aclamación es mando. Aclamación no es si usted quiere. Aclamación es salgan de allí. Amén. Dice el Espíritu Santo, el mensaje fue un mensaje urgente. Fue un mensaje que se dio de urgencia. Amén. Dice el Espíritu Santo, soy un hombre moribundo hablándole a un pueblo moribundo. Eso es lo que somos nosotros. Somos un pueblo moribundo que tan solamente estamos de paso. Pudiéramos vivir 50 años
y eso no sería suficiente. Pudiéramos vivir 100 años sobre esta tierra y tener todas las comodidades y eso no sería suficiente. Si en usted no hay un deseo por una vida, por una vida eternal, entonces hay algo mal en esa alma. Dice, aquí nosotros nos encontramos que Israel se había expuesto al mundo y cayó en esta grieta. Y este profeta fue enviado a desenterrarlos de ahí, si era que podía, para avisarles por su gracia. Dice, Dios no va a enviar un juicio sin antes enviar una advertencia. Amén. Dios tenía que enviar una advertencia para poder traer un juicio. Dice, Él envió a su profeta, escogió a Israel de entre todas las demás familias sobre la tierra. La gracia había hecho eso. Él les había dado las tierras predilectas. Amén. Le dio lo mejor. Dice, le dio lo mejor a Israel. Y Él quiere darnos a nosotros lo mejor. ¿Verdad? Ellos ni siquiera tuvieron que pelear por eso, les dio todo. Pero aún así, ellos se olvidaron de quién había sido Dios. Dice, así también el pueblo de Dios en estos postreros días ha olvidado lo que significa el testimonio de ser un cristiano. Eso ha vuelto esta amnesia, le ha sobrevenido al pueblo. Ellos no se pueden identificar. Ellos olvidaron eso por completo. Habían olvidado su santidad. Habían olvidado su ley. Las mujeres estaban viviendo como las demás mujeres. Amén. Cuando él dijo que era un pueblo diferente. Dios llamó a su iglesia y la separó del mundo para ese mismo propósito y le dio una ley. Y ella debe ser santa. Yo soy santo y ustedes deben ser santos, y sin santidad ningún hombre verá al Señor. Que es igual entre nosotros, pueblos hoy que dicen llamarse cristianos. Su carácter, si tan solamente se dieran cuenta. Amén. Un cristiano actúa diferente. Bueno, se me acabó el tiempo y no hemos terminado. Dice, ¿qué debería hacerle eso a un cristiano que ha nacido de nuevo? A un hombre o a una mujer, que nuestro Padre es el Rey del cielo en gloria. Amén. Eso debería de hacernos, ¿verdad?, gritar, debería de hacernos saltar, de nosotros reconocer de que somos hijos del Rey. Dice, así era el pueblo de Dios. Dice, pero nosotros tenemos que identificarnos con eso. Usted tiene que identificarse con la palabra. Así como esta mano tiene que identificarse con este cuerpo. Amén. Esta mano no le puede decir a este cuerpo que no le pertenece. Y si usted es un cristiano, no puede decirle a la palabra de Dios que ella está errada. Amén. Usted no puede decir que cierta parte está bien y que la otra está mal, porque usted es parte de la palabra de Dios. Dice, usted tiene que identificarse en todo. Dice, usted tiene que identificarse desde allá, desde que desde que Dios le dio el pacto a Abraham. Desde mucho antes, ¿verdad? Usted tiene que identificarse cuando José fue llevado allí y fue vendido por sus hermanos. Amén. Usted tiene que identificarse con Jacob. Amén. Cuando Jacob peleó con el ángel. Cuando Jacob estuvo allí toda la noche, ¿verdad?, peleando con ese ángel para que le diera su bendición. Dice, usted tiene que identificarse hasta con la muerte de Jesucristo. Usted tiene que ir al Calvario y morir con Jesucristo. Amén. Pero usted tiene que levantarse en gloria y estar allá con Él. Amén. Cada uno de nosotros debemos de estar allá en ese mismo momento y reconocer de quién es Dios. Amnesia espiritual. Hemos olvidado quiénes somos. ¿Podría usted colocarse en pie?
Usted se tiene que identificar en algún momento. Usted deberá mostrarlo. Su vida muestra en esta noche dónde usted está identificado. Usted está identificado o en Cristo o fuera de Cristo. Usted no está a medias. Amén. Venimos nosotros entre vida y muerte a cada servicio. No podemos decir somos medio cristianos. No puede haber algo blanco y negro. O es blanco. Amén. O somos hijos o no somos hijos. Amnesia espiritual. Usted dice, yo no creo que Dios haya prometido hacer estas cosas en los postreros días. Amén. ¿Cuántos creen que Dios iba a enviar un profeta para esta edad? Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios enviaría un profeta para esta edad. Y si Dios no lo enviaría, entonces su palabra sería mentira. Él prometió que Él enviaría un profeta, así como dijo cuando vinieron y ellos no pudieron ver el cumplimiento de Jesucristo. ¿Acaso Moisés no había dicho que iba a levantar un profeta? Amén. Es el cumplimiento para esta edad. Entonces usted le ha escuchado a un credo. Amén. Cuando usted no puede decir que Dios ha enviado un profeta para esta edad, entonces usted le ha escuchado a un credo o alguna doctrina en lugar que a la Biblia. Amén. Todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Dice, usted tiene amnesia espiritual. Usted no sabe entonces a dónde pertenece. Usted está profesando ser un cristiano y negando la palabra. Le trae de nuevo a la amnesia espiritual. ¿Ven? No saben en dónde se para. Usted tiene amnesia espiritual. Usted no se puede identificar con las escrituras. Amén. Tiene que ser un cristiano totalmente genuino, no algo híbrido. Porque algo híbrido es algo que no puede dar vida. Dice, así como ese mulo no puede dar vida. Él no sabe cuál es su padre ni cuál es su madre. Amén. Cuando usted viene a la palabra de Dios, entonces usted sabe cuál es su padre y cuál es su madre. Sabe cuál es su pastor, sabe cuál es su iglesia. Amén. Usted sabe de dónde vino, para dónde va. Dice, ese mulo no sabe nada. Él tan solamente tiene esas orejotas largotas y tan solamente puede decir, los días de los milagros ya pasaron, y todo eso tiene cumplimiento en cierta manera, pero la palabra de Dios no es verdad. Amén. Eso es una religión de segunda mano. Dice, pero usted tiene que saber de dónde vino. Amén. Para no tener amnesia espiritual. ¿Podría usted levantar sus manos? Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, quizás entrecortada, pero pedimos, Señor, que caiga, Señor, en buena tierra y que pueda producir al 100% y que cada uno de nosotros podamos decir, yo soy un hijo de Dios, no porque alguien me lo contó, sino porque yo sé que hay algo dentro de mí que está gimiendo, hay algo dentro de mí que me dice que soy diferente, así como ese arroyo que borboteaba a toda hora, no importaba si fuera verano o si fuera invierno o primavera, Él siempre estaba borboteando, que nosotros podamos cada día estar profesando que de un Dios vivo. Quizás el profeta le preguntó, quizás estás así de contento porque los conejos vienen y beben de ti. No estoy contento por eso. Quizás porque las aves vienen y beben de ti. No estoy contento por eso. Quizás porque yo vengo y bebo de ti. No, es algo que está dentro de mí que me hace borbotear, Señor. Que nosotros podamos comprender quiénes somos, así como ese soldado que lo llevaban para un sanatorio. Dice que ese hombre se bajaron a descansar un poco
y él tomó la colina y comenzó a caminar. Él vio algo que le recordaba su infancia y comenzó a caminar. Un soldado comenzó a seguirle hasta que él llegó a una pequeña casa. Él sabía que esa era la casa de su padre. Que nosotros podamos bajar nuestra mirada y hacer a un lado cada credo y podamos ver la palabra de Dios. Que no es un juego, sino que tan solamente es su palabra. Que no tenemos otro lugar a donde podamos ir. Señor, que nosotros podamos comprender qué clase de seres somos. Oh Señor, acá hay un pueblo, Señor, que te ama. Hay un pueblo, Señor, que te necesita. Por eso, Señor, pido, Señor, que tú los guardes, que tú nos lleves con bien, Señor, y que si podamos venir una vez más, Señor, a darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque sabemos que fuimos puestos acá para adorarte a ti, oh Dios. Señor, ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedo confiar en el Señor.